nosotros vamos a estar mirando una parte de una materia que estoy estudiando que es misiología aplicada. ¿Qué es la misiología? Es el estudio de la misión de la iglesia. ¿Sí? Y hoy por eso nosotros acabamos de leer la misión que le dio Jesucristo a los discípulos y fue pues, transmitida a nosotros como iglesia. ¿Sí? Al estar mirando nosotros esto, el objetivo de este estudio es ver la misión de la iglesia y qué tiene que ver la plantación de iglesias con la misión de la iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver? Si Dios nos envió a hacer una misión, ¿sí? ¿Qué tiene que ver en este caso el plantar iglesias con la misión que Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros? ¿Sí? Si me logro explicar. Pero hoy día vamos a ver, la primera pregunta sería, ¿cómo hacer discípulos? Y eso es lo que vamos a ver hoy día según Mateo. Vimos ya, Jesucristo dijo, ir y predicar, perdón, leamos otra vez, ¿qué dice? Por tanto vayan y hagan discípulos, y miren lo que dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí Dios les dice a los discípulos, ahora muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo emprender? O sea, si Dios me manda a ser discípulos, tal vez uno se dice, y a los discípulos ellos estuvieron con Jesús y cuando Jesús resucitó, de pronto los discípulos también reciben esta orden y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pero hoy nosotros vamos a ver cómo ya en Mateo, cómo Dios trabajó, pero Jesucristo ya trabajó en los discípulos, enseñándoles cómo hacer, según el libro de Mateo, cómo ya Cristo les instruyó cómo debían hacer ellos discípulos. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Quiero que me acompañen, por favor, mis hermanos. En Mateo mismo, vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 23. ¿Qué es lo que nos dice en esta parte de la palabra? Mateo 1, 23. Me gustaría, mi hermana Anita, por favor, si me puede dirigir en la lectura. ¿Ya tiene? Amén. ¿Sí? La palabra de Dios dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Sí? El 10 y nada más. 1:23. Mi hermana Anita, si me ayuda a leer nuevamente. Ya. La palabra de Dios dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Algo, ¿por qué les llevo a esta parte? Es porque si nosotros, sin perder esto, les voy a leer otra vez el versículo 20, que cuando Jesús les mandó a ser discípulos, miren lo que les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que les dijo? Cuando dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué les dijo al final? Yo estoy con vosotros. ¿No es cierto? Y aquí dice, hasta el fin del mundo. Al iniciar Mateo, cuando anunciaba la venida de Jesús, ¿qué dice este versículo al final? Dice que se llamará Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Miren ustedes, o sea, ahí afirma, cuando Jesús envía a hacer algo, Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Pero por qué? Porque Él era Emanuel, Dios con nosotros. Desde el inicio del ofrecimiento era que Él iba a estar con nosotros. O sea, cuando Él nos manda a hacer algo, no nos manda solos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y ahora vamos a ver otro texto más, ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Vamos a ver qué es lo que nos dice también. Mateo 18, 20. Wow, que esta palabra nos afirme cómo Dios envía algo, pero está con nosotros. 18, 20. Sí, por favor. Mi hermanito José, ayúdenos a leer, por favor. Amén. La palabra de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Qué notan ustedes?
¿Qué nos dice hermanita? ¿Qué dice? Está en medio de nosotros, y ahorita está con nosotros. Tremendo, ¿cierto? O sea, ¿quién está aquí? Señor Jesús. Exacto. Dios con nosotros. ¿Sí? Al enviarles, les dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí dice que donde estén congregados, 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo con vosotros, estaré con ustedes. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, vamos a anunciar el reino de Dios, cuando cumplimos la misión de Dios y vamos a una familia, ¿no es cierto? Vamos a, de pronto, donde una persona a predicar el Evangelio de la Salvación en Jesucristo. ¿Quién va con nosotros? ¿Quién está allí con nosotros? No vamos solos, ¿no es cierto? No vamos solos. Y es tanto que cuando usted llega con la palabra de Dios, usted llega con la gracia, o mejor el poder de Dios, que la persona que le escucha se motiva por escuchar esa palabra viva. Recuerdo una vez nos daba testimonio de un niño, ¿no es cierto? Que decía, cuando nos visitaron, decía, lo que decía era como que me levantó, decía, es una gran verdad, no es una gran verdad, o sea, el escuchar la palabra, y como la palabra de Dios es vida, también le da vida a una persona. Y qué lindo ahí afirmar que Él está con nosotros. Ahora, vamos a ver en este momento, mis hermanos, una vez con esto, 5 veces frases que se repiten en el libro de Mateo también, ¿sí? Y la frase o el estribillo que vamos a ver en Mateo en este momento es terminó, cuando terminó. Siempre Jesús empezaba algo y al final decía, y cuando terminó estas palabras. Y esto vamos a ver en este momento. En Mateo mismo, por favor, Mano Rodrigo, ayúdenme a leer Mateo 7:28. Vamos a leer en este momento. Palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la acción de su Santo Espíritu, y dice, ¿por qué les enseñaba? No, 7:28. 7:28. Mateo 7:28. Sí. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque, Amén. ¿hacemos? Sí, hasta allí. ¿Qué dice allí? Cuando Jesús terminó estas palabras. Noten ustedes aquí, en este caso les decía que vamos a ver 5 veces una frase que se repite y la palabra terminó. Miren acá. Pero ¿dónde inició esto? Vamos a irnos, no pierdan esta parte ya. En Mateo 5:1, vamos a ver. 5:1, capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo 5 vamos a leer. 5:1. Luchita, ¿me puedes leer por favor? La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con el Santo Espíritu. Mateo 5:1. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentados se vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Amén. ¿Qué dice que hizo Jesús? Subiendo al monte, dice él, se sentó y vinieron a él sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados. Y va diciendo, ¿no es cierto? Aún los pobres, y va dando las bienaventuranzas. A esto que empezó Jesús subiendo al monte y hablar, él concluye cuando dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y nota usted? O sea, la gente estaba sorprendida cuando él terminó. Vamos a ver ahí mismo en la Biblia, mis hermanos, Mateo 11:1. Capítulo 11, versículo 1, por favor. Amén. Gracias. ¿Ya tienen? Amén. Mateo 11:1 dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar
a predicar en las ciudades de ellos. Mire usted, nuevamente, ¿qué dice? Cuando terminó, ¿de qué dice? De dar De dar instrucciones, ¿no es cierto? Cuando terminó de dar instrucciones, cuando terminó de dar la palabra. ¿Dónde inició esto? Vamos al capítulo anterior, pero el capítulo 10, mis hermanos, vamos a ver el versículo 1. ¿Qué es lo que dice allí? Les leo ya. Dice, 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora mismo la pregunta es, cuando en el capítulo 28 les dice, ir y predicar, ¿era su primera vez que les mandaba a Jesús a predicar? No, ¿verdad? Porque acá ya los envía. ¿Sí nota usted? ¿Y cómo les envía a sus discípulos? Pues porque dice que les llamó, les dio, que dice, autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero miren el versículo 5, adelante ahí mismo, 5 al 8, ¿qué dice? A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino ir, ¿a dónde dijo? Antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad también de gracia. Entonces, ¿qué notamos acá, mi hermano? Miren ustedes que para los discípulos no era desconocido. Cuando Jesús les visitó y les da el mandamiento de ir y hacer discípulos, pues ellos ya habían lo habían experimentado, lo habían vivido, ¿no es cierto? Pero lo habían vivido, Jesús les había equipado para hacer ese trabajo. ¿Qué les dio? Autoridad, poder, ¿no es cierto? Autoridad sobre los espíritus y poder sobre los enfermos para sanar. Por eso decía aquí, después de hacerlo eso, en el 11:1 que leímos, decía, cuando terminó de dar instrucciones a sus discípulos. Note usted. Entonces, cuando Jesús mandó a los discípulos y ahora nos manda a nosotros, no nos manda así a ciegas, o sea, vayan vayan y hagan discípulos y usted diga, ¿y ahora? Primero dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos que al inicio de Mateo dice, yo estoy con vosotros. Y acá nos muestra cómo a los discípulos les terminó de dar las instrucciones. Veamos tercera vez que aparece este término, ¿no es cierto? Dijo cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿hasta cuánto? El 2 también. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amén, tremendo. Mire ya, él estaba yendo para ser crucificado. Y nuevamente dice aquí, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Recuerdan ustedes? Ya terminó de decir estas palabras. Acá nuevamente es un sinónimo, ¿no es cierto? Terminó o acabado es un sinónimo, ¿verdad? ¿Dónde empezó esto? Veamos ahí mismo en Mateo 23, del 1 al 4. Les voy a leer, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. ¿Qué estaba hablando? Estaba diciendo, miren acá, incluso dando un ejemplo de los fariseos. Dice que ataban cargas pesadas, decían cosas que ni ellos mismos se atrevían a hacer o a mover. Y les daba estas instrucciones. Decía, lo que les diga que hagan, hagan. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué diría así, maestro José? Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué cree que les dijo eso Jesús? Usted tiene autoridad, le está dando la palabra.
Ellos hacían cosas que no debían hacer, entonces como no debían hacer, nosotros tampoco, si a nosotros nos mandan algo que está mal, pues no hacemos, no, pero sí lo obedecemos. Decía, porque hacen cargas pesadas, pero ellos no se atreven a hacer aquellas cosas que mandan. Algo que Jesús, bueno, en esta parte, cuando Jesús concluyó de dar la palabra, y él dice en el siguiente versículo, ¿se acuerdan ustedes que dice? Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los fariseos enseñaban, pero solo enseñaban para que la gente haga, pero ellos a veces no hacían. En cambio, ¿qué pasa? Jesús enseñaba porque hacía. ¿Sí nota usted? Por eso dicen ahora que hay que ser con el ejemplo. Exacto. ¿Sí? Lo que hemos visto nosotros en temas anteriores, ¿no es cierto? Un líder, ¿qué es un líder? El que va caminando junto al equipo, trabajando con el equipo. En cambio, una persona que es autoritario, ¿qué hace? Solo manda. ¿No es cierto? Jesús no era Él hacía primero autoritario. Jesús era un líder, ¿verdad? Y él hacía para que las demás personas hagan. y terminaba de hablar, porque él ya daba su ejemplo a los demás. ¿Sí no es usted? Amén. Eso muchas veces uno, ahora que comprende es verdad, porque uno lee, pues se lee la palabra, pero muchas veces no sabemos especificar bien porque tiene que haber, como usted dice, un líder de una persona que nos indique para que nos especifique qué quiere decir ser fuerte. Entonces ahora ya vamos a darnos cuenta que cómo era Jesús, que él tenía que él primero hacer, enseñar para después entrar. La palabra que dice que por sus frutos los conoceréis, dice, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los frutos? ¿No es cierto? Ustedes conocen los frutos del Espíritu Santo. Pero el fruto que el discípulo, usted como hijo de Dios, que debemos tener, es que cada uno seamos formados en nuestro carácter como el carácter de Cristo. ¿Sí nota usted? Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, mis hermanos, ¿por qué les dice hagan todo lo que les dice? Porque los fariseos se conocían el Pentateuco, el Antiguo Testamento se conocían ellos, pero hasta con las comas donde hay, entonces se conocían. Y por eso mandaban a hacer al pie de la letra. El problema era que ellos no se atrevían a hacer nada de lo que les era mandado. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros, siervos de Dios, al ver el ejemplo de Jesucristo, vemos como Él dice, cuando concluyó de decir estas palabras, les dijo, ya en 2 días es la Pascua, y voy a hacer, ¿qué dijo? Qué tremendo, ¿no es cierto? O sea, Él daba ejemplo. Y es muy importante, siervos de Dios, cuando Dios nos manda a nosotros a implantar iglesias, que nosotros les llamamos células, ¿no es cierto? Cuando Dios nos manda, ¿qué pide de nosotros también? Que nosotros tengamos el fruto de tener el carácter de Cristo, porque las personas van a ver del Cristo que nosotros decimos que cambia vidas, pero ¿quién van a ver? Nosotros. ¿Sí nota usted? O sea, nosotros... Sí, reflejo, o sea... Es el reflejo, gracias. Ser el reflejo de Cristo. Nosotros somos el reflejo de Cristo. ¿Sí? Hoy vamos a ver vamos a concluir en este momento con unos textos bíblicos también. Y quiero invitarles a leer Mateo capítulo 1, 21. Vamos a ver. Solo Mateo vamos a estar. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Qué nota usted? Dice, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Ajá, ¿por qué dice? Porque él salvará de sus pecados. Note usted por qué nosotros, la iglesia, trabaja
con células. ¿Por qué abrimos así los hogares de paz, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque aquí dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros implantamos iglesias o abrimos células, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando la salvación que trajo Jesús para el pueblo. O sea, que no se quede solo con nosotros, sino compartir esa salvación al pueblo. Segunda cosa vamos a ver, y ahí en Mateo mismo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Leamos otra vez todos, ¿ya? 1, 2, 3. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren ustedes, ¿cómo se sigue cumpliendo el acercamiento del reino de los cielos? ¿A través de quién se sigue cumpliendo el acercamiento del reino de los cielos, mis hermanos? Exacto. En ese momento, ¿a través de quién? De Jesús. Ahora, ¿a través de quién viene el acercamiento del reino de los cielos? De nosotros. ¿Sí? De nosotros. A ver, ¿por quién se acercó a mí? Acordémonos un poco. A mí se acercó en la salvación, la salvación para mi vida a través de mis padres. Porque ellos desde pequeños me enseñaron. ¿Sí? ¿A través de quién, Rodrigo, llegó a usted el reino de los cielos? A través de un líder, creo. De sus padres también. ¿Listo? Mi hermana Anita, ¿a través de quién llegó a usted el reino de los cielos? A través de mi hermana Sofía. Wow, tremendo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Mi hermano Alfredito, ¿a través de quién llegó a usted el reino? Se acercó el reino de los cielos. No me acuerdo bien porque venía aquí la hermana Anita, el pastor, así, por medio de Listo, mi hermana Anita, ¿no es cierto? ¿Sí? Luchito, ¿a través de quién llegó a usted el reino de los cielos? A través del hermano, del hermano Alfonso Lincando. ¿Manto Gonzalo? Gonzalo, porque Tremendo. sí. Tremendo, ¿se imaginan? Mi hermanita Rina, ¿a través de quién se acercó a usted el reino de los cielos? Ahí, ¿se dan cuenta? Leamos otra vez el 17 que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten usted, estaba Jesús mismo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, estoy aquí. Pero acuérdense en esto, como Él dio su vida por nosotros, resucitó, volviendo a acordarnos de Mateo 28, 19, 20, que le dijo: id y hacer discípulos. ¿Qué estaba diciendo ahora? Ya no voy a estar yo, está el Espíritu Santo con ustedes, pero estaba diciendo: ahora, a través de usted, Pedrito, Luchito, Rodrigo, Micael, Glorita, José, Anita, Rina, Brigitte, ¿sí? Hilda, Pablo, a través de ustedes voy a hacer que se acerque el reino de los cielos al pueblo. Amén. ¿Sí nota usted? Entonces ahora se acerca el reino de los cielos a través de nosotros, mis hermanos. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece? No sé. Por eso digo, bien dicen que tenemos que tener, como usted dice, uno que nos haga más específico, nos haga comprender, porque nosotros tantas veces ya leemos para reír, así como usted acabó de decir que hay no sé cuántas veces las mismas palabras. No, nosotros leemos por leer. Claro, las palabras, pero sí nos llegan, pero no hemos notado cuántas veces tiene. Entonces ya depende de los estudios, depende de la enseñanza que uno se tiene a través de las personas que ya son más preparadas, nosotros ya vamos entendiendo. Amén. No te por eso que cuando terminó Jesús de enseñar. ¿Será que nosotros terminamos de aprender alguna vez en la vida? No. Usted acerca el reino de los cielos a los de su casa. En su trabajo, mis hermanos, ¿qué hacemos? Acercamos a nuestros compañeros el reino de los cielos. Como
mujer, a su esposo, usted le acerca. Con padres, acercamos a nuestros hijos al reino de los cielos. Cuando vamos a un hogar, que vamos haciendo que se acerque al reino de los cielos y se arrepientan. ¿Sí? Así es que, siervos de Dios, vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Y allí donde usted nos ha puesto, nos ha enviado a que hagamos discípulos. Ayúdanos, Señor amado, a ser obedientes, papito lindo, y a decir, ven aquí, ayúdanos, queremos obedecerte, papito lindo. Le damos muchas gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, papito lindo. Amén.